Bueno, antes de orar, eh, ahí tienen cómo piensa un ateo, los argumentos que tenemos para defender. No me quiero detener mucho en eso para aprovechar el tiempo, pero hay algo que a veces se nos hace difícil y es cómo iniciar una oración, una conversación con una persona. Y lo fundamental es orar, clamar a Dios de una manera incesante para que el Espíritu Santo esté obrando en la vida de la persona. A veces es lo más difícil empezar una conversación. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el mensaje de salvación, todo lo que hemos visto durante este tiempo, saberlo en nuestra mente, en nuestro corazón, comenzar con una conversación común, muestra interés en lo que habla la persona, puede ser una conversación sobre familia, puede ser una conversación sobre la situación del país, una linda oportunidad para empezar una conversación común sobre deporte, sobre música, sobre lo que sea, sobre la educación. Tenga paciencia, escuche a la otra persona, comience con esa conversación común. Después, hacer preguntas y tratar de buscar en medio de esa conversación un enganche con el Evangelio. Como por ejemplo, ¿por qué esto está bien? ¿Por qué esto está mal? ¿Qué determina entre lo bueno y lo malo? Qué piensa de Dios? Y ahí empezar con una conversación. ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Qué piensa que requiere Dios de nosotros? Eh, y ahí vamos sabiendo lo que va pensando la otra persona para después hacer una pregunta directa. Si usted tuviera que morir hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? ¿Cuál piensa usted que son los requisitos para llegar al cielo? Y ahí empezamos a predicar, a compartir el mensaje del Evangelio, recordándole a la persona, es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, no es lo que digo yo. Entonces, eso en cuanto a cómo iniciar una conversación. Y ya vamos a empezar ahora sí lo que es el discipulado. Presten atención porque eso no está en el apunte, porque quise hacer algo práctico. Quise hacer algo práctico. ¿Por qué el discipulado? ¿Por qué el discipulado? Porque yo ya les había dicho las dos columnas del evangelismo y el discipulado. El mandamiento de Dios es uno solo. Evangelismo y discipulado no son dos mandamientos separados, es un solo mandamiento. La escritura dice, por tanto, id y haced discípulos. El discipulado es un solo mandamiento, que es el evangelismo y el discipulado. ¿Por qué es importante para un nuevo creyente? Porque va a empezar a aprender las bases fundamentales de lo que Dios quiere para su vida. Va a empezar a descubrir la voluntad de Dios. Va a empezar a descubrir la importancia de las disciplinas espirituales para que empiece a tener una comunión con Dios y empiece a crecer en su fe. Es importante para el nuevo creyente porque él tiene que crecer solo, solo. Y por eso es importante que empiece a saber lo que es la oración, lo que es un devocional, lo que es la meditación de la escritura, lo que es la memorización, la lectura de libros cristianos. Es importante para el nuevo creyente que empiece a crecer, a crecer. No puede haber otra manera de crecer si no es a través del discipulado. Para el discipulador, porque nos desafía a ser mejores hijos de Dios, a prepararnos, a tener compasión, y eso va a ayudar a nuestras vidas a crecer y a soñar con discípulos, que es lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Quién es responsable de asumir la gran comisión? Todos los creyentes. Todos los creyentes tendríamos que tener esa responsabilidad. No es una responsabilidad solamente para el pastor de la iglesia o para los líderes de la iglesia. La iglesia primitiva crecía porque todos entendían que el discipulado era una responsabilidad. ¿Qué significa discípulo? Ustedes lo tienen en el apunte, pero lo principal, un discípulo es un aprendiz, alguien que quiere aprender. ¿Y cómo aprende? A través de la palabra de Dios, pero a través del ejemplo
que le da el discipulador. Por eso, el discipulado es muy importante. Ahora, vamos a empezar. Les dije que íbamos a trabajar, íbamos a hacerlo de una manera práctica. Le predico a una persona el evangelio. Cree en Cristo como su Salvador. Empezamos un discipulado. Vimos la importancia del discipulado. ¿Qué le enseño a esta persona? Lo primero que le enseño es seguridad de salvación. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu bendita palabra. Señor y Dios Santo, ante tu mandato, ayúdanos, Señor, a entender la responsabilidad que tenemos como hijos tuyos. Te ruego que nos hables a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La seguridad de salvación es la obra de Dios que garantiza ese regalo de Dios, que una vez que se recibe, es para siempre. Es para siempre. Y lo primero que dice ahí, ¿están viendo el PowerPoint? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, perfecto. ¿Por qué algunos carecen de esta seguridad de salvación? ¿Por qué hay razones? ¿Por qué hay quienes dudan? Algunos dudan, dice ahí, algunos dudan por el procedimiento que emplearon. Pero primero hay algunos que dudan de su entrega a Cristo porque no recuerdan la fecha en que aceptaron a Cristo como su Salvador y piensan, ¿realmente confiamos? O hay quienes dudan por el procedimiento que emplearon cuando expresaron su fe en Cristo. Hay algunos que dicen, uy, no pasé al frente, de pronto no estoy seguro de mi salvación. Otros dicen, ¿será que hice la oración correcta? Necesito demostrarlo públicamente. Yo lo hice en privado. Y genera esas dudas en el corazón y en la mente. Hay algunos que dudan, dice, cuando el pecado entra en la vida del creyente se duda de la salvación. Por supuesto. Porque cuando el creyente peca, y si peca de una manera, como decimos a veces, algunos pecados que para nosotros humanamente son más graves que otros, crea un remordimiento que dice, realmente yo soy cristiano, realmente acepté a Cristo como mi Salvador, y se empieza a maquinar un remordimiento que te va atormentando la vida del cristiano. Ese remordimiento siempre lo comparo como fue Judas. Judas no era un creyente y sufrió un remordimiento, pero Pedro sufrió un arrepentimiento. Entonces, ¿se dan cuenta las diferencias? Un remordimiento y un arrepentimiento. El arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo que te exhorta en tu corazón que estás pecando contra Dios. Y ese arrepentimiento te lleva a pensar como Dios piensa y a hacer un cambio, confesarlo y girar. Seguir en el camino que Dios desea que uno siga. Pero el remordimiento no. El remordimiento es una obra del diablo que te ataca y te dice, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Y eso crea una pesadumbre, crea un dolor que se convierte en algo muy peligroso. En el Hijo de Dios, el Espíritu Santo produce arrepentimiento. A veces el creyente duda de su salvación por el pecado que cometió y dice, realmente yo soy un creyente. A uno, si uno cree en la seguridad de salvación como una, lo vamos a ver el por qué. Dice, razones para la seguridad eterna. Eso lo pueden ir anotando. Razones relacionadas con el Padre. Primero, acompáñenme al libro de Romanos, por favor. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Miren lo que dice la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados,
Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren, Dios se propuso glorificar al mismo grupo. Los predestinó, los llamó y los justificó. Esta declaración sería imposible de hacerse si cualquiera de aquel grupo perdiera su salvación. Si perdiera su salvación, sería como si Dios le estuviera hablando a diferentes grupos. Pero el texto dice que son los mismos. El texto dice que son los mismos, a los que predestinó, los llamó y los justificó. Entonces, son relacionadas con el Padre. El Padre tuvo un propósito, nos llamó, nos justificó, nos predestinó. Pero no solamente eso, sino que también está su poder. Juan 10:28. Vamos a leer todos los versículos para que nos quede claro. Juan 10:28 al 30. Juan 10:28 al 30. Dice la palabra de Dios. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando Jesucristo. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dice, uno somos. Ahora yo les hago una pregunta. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué palabra emplea? Puede sacarle el micrófono y responder, por favor. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y si dice nadie, ¿qué significa? Nadie. No dice alguno las puede separar de la mano de mi Padre. Estamos seguros de nuestra salvación por el Padre, por su propósito y por su poder. Romanos capítulo 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos separará? Dice, hambre, desnudez, ni la misma muerte nos podrá separar de la mano del Padre. Estamos seguros en la mano del Padre, pero ahora estamos seguros en la mano de su Hijo. Romanos 8:33, acompáñenme de nuevo a Romanos. Vamos a Romanos de nuevo. Romanos capítulo 8, versículo 33. Dice la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dos preguntas. ¿Quién es el que condenará? Dos preguntas. Miremos la respuesta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos todo el tiempo, somos contados como ovejas. Dice, antes todas las cosas somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie nos podrá separar de la mano de su Hijo. Nadie. ¿Por qué? Porque murió, porque resucitó, porque intercede nuestro abogado. Ahora, su respuesta es nadie. Juan 6:39 y 40. Pueden anotar esos versículos. Juan 6:39 y 40. Estamos en las razones relacionadas con su Hijo.
Juan 6, 39 y 40. Dice la palabra de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el postrero. Ahora, vamos a Juan capítulo 17. Ese es el pasaje de la oración intercesora del Señor. Juan capítulo 17. En su oración, anótenlo y miren lo que dice. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está orando que los guarde del maligno. Versículo 17. Santifícalos en tu palabra es verdad. Está orando porque los santifique. Versículo 21. Para que todos sean uno, por unidad. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Está orando por esa promesa de Juan capítulo 14, para que contemplemos su gloria. Es nuestro abogado Juan capítulo 1 de Juan 2:1. Estamos en las manos del Padre, seguros, nada nos puede separar. Estamos en la mano del Hijo, seguro. Y por último, razones de nuestra seguridad relacionadas con el Espíritu. Él es el que regenera. Él es el que regenera. El que nos va transformando a la imagen de Cristo. El que nos va regenerando, nos va haciendo mejor cada día. Pero no solamente eso, sino es el que mora en nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18, 19 y 20. ¿Qué dice la Escritura? Dice, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Mora dentro nuestro. Yo les compartí la palabra Espíritu Santo. Dice la Escritura, esa palabra en el original, no es solamente el consolador, el que nos enseña, el que nos recuerda, sino la palabra allí indica uno de la misma especie. O sea, uno de la misma especie, del Hijo y del Padre. Es el que habita en nosotros. Es una palabra increíble. Uno de la misma especie. Es algo que no voy a entender jamás. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Nosotros sabemos todo sobre el Espíritu Santo en cuanto a lo que es la doctrina, pero algo que jamás vamos a entender es de que habita en nosotros. Él mora dentro nuestro, pero también nos bautiza. ¿Cuándo nos bautiza? En el momento en que somos salvos. Acompáñenme en la Primera de Corintios, capítulo 12, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, por todos los miembros del cuerpo, dice, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Fuimos bautizados. El bautismo del Espíritu Santo, en el momento en que uno acepta a Cristo como su Salvador, recibimos ese bautizo que es identificación con Cristo. Pero también Efesios 4:30. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice la Escritura, y no contristéis al Espíritu Santo, o sea, no lo entristezcáis, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nos selló. ¿Hasta qué día? Hasta la redención. No hasta mañana ni hasta pasado mañana, sino hasta el día de la redención. Somos seguros por toda la eternidad. En las manos del Padre, en las manos del Hijo y en las manos del Espíritu Santo. Amén. El discipulado. Lo quise hacer de una manera práctica. ¿Qué es lo primero que tengo que enseñarle a la persona que discipulo?
la seguridad de salvación, de que está seguro en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Y es algo que nadie nos puede separar de la mano del Padre. Quiero escucharlos por alguna duda. Por favor. Anímense a preguntar, por favor. Recuerden, hay una de las cosas que a veces es muy difícil, es que toman un texto y con ese texto hacen una doctrina. Y por eso a veces nos confundimos. Agarran un texto y dicen, mira, acá dice esto. Toda la escritura se tiene que confirmar. Toda. La seguridad de salvación es algo que está en diferentes puntos de la escritura. Y es un tema que estamos en las manos del Padre, en las manos del Hijo y en las manos del Espíritu Santo. Y algunos pueden pensar diferente. Yo lo respeto. Yo lo respeto, no tengo ningún problema. Pero que no sea tomar un solo texto y decir, miren lo que dice acá, sacándolo del contexto. Entonces, si hay alguna duda, por favor, yo los quiero escuchar. Quiero que aprendamos todos. Vamos, los escucho. ¿Cuándo podemos considerar que una persona, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuándo podemos considerar que una persona está apartada? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Porque a veces, o sea, la salvación no se pierde, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué pasa con las personas apartadas? ¿Y qué parámetros tenemos para considerar que una persona está apartada? Mira, hay muchas personas que pueden estar dentro de la iglesia, que pueden ir todos los domingos, que pueden ir todos los miércoles, pueden estar cantando a nuestro lado, que pueden estar, miren lo que les digo, aún sirviendo, y su corazón está apartado de Dios. ¿Cómo me doy cuenta yo que una persona está apartada? Cuando no tiene una comunión con Dios. Cuando no tiene una comunión con Dios de su devocional, de su temor a Dios. Pero eso lo vive la persona sola. Eso lo sabe la persona. Cuando yo no tengo mi relación con Dios, mi confesión, mi adoración, mis ganas de leer la palabra de Dios, de buscar a Dios, de tener ese tiempo de oración, de tener esa sed. No quiere decir que todos los días y a toda hora, porque yo no me levanto como un angelito, pero sí ese temor y reverencia a Dios, temor. Y por eso te digo, hay mucha gente que puede estar a tu lado y vos decís, mira lo que te voy a decir. He tenido el dolor de tener a mi lado misioneros que aún expusieron la palabra de Dios y a la semana siguiente nos enteramos que hicieron un desastre dejando aún su esposa. Pero cuando vos examinas eso, te diste cuenta de que esta gente ya venía mucho tiempo atrás, con pecados no confesados, con una vida totalmente delante de Dios. Eso que sucedió fue el resultado de que ya venían lejos de Dios. Alguien dijo, uno no cae en la tentación de la noche a la mañana, va camino a la tentación. Camina. Nadie fracasó. Yo no creo otra que fue que ese día se le ocurrió de la noche a la mañana. No. Esta persona ya venía lejos de Dios, con pequeñas cosas que fueron aumentando. Y de pronto nadie se dio cuenta de su círculo cercano. Porque el diablo es muy astuto y nuestra carne es muy astuta. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta yo que la persona está apartada? Lamentablemente cuando ya se fue de la iglesia, pero esta persona pudo haber estado mucho tiempo lejos de Dios y no nos dimos cuenta.
No sé si se entiende lo que yo les digo. Sí, ahora puede que haya personas que están dentro de la iglesia aún sirviendo y, a ver, yo no lo digo, le digo como A ver, para repítame, por tener favor. un parámetro, ¿no? Ahora, hay personas Sí. que están dentro de la iglesia, ¿no? Y pueden estar Ujú, apartadas, ¿no? sí. Ok. Hay personas que Puede ser un no caso. estén, claro, puede ser. Puede ser. ¿Puede haber personas que no estén dentro de la iglesia y no están apartadas? Personas que no estén dentro de la iglesia y no estén apartadas, que tengan dolor por alguna situación que vivieron y no vayan a la iglesia. Sí, alguna situación, no están Bueno, congregándose, pero puede que no bueno, estén apartados de Dios, o sea, que bueno. mantienen relación ¿Sabe con qué Dios. pasa? Que la palabra de Dios que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El congregarse es un mandato de Dios. Y si yo no me congrego, estoy incumpliendo una orden de Dios. No hay ninguna iglesia perfecta. Por eso es importante que en el discipulado también lo enseñemos. Porque ¿sabe qué pasa? Que muchas veces el nuevo creyente pone su mira en los ojos de las personas. Pero somos humanos de carne y hueso que cometemos mil fallas. Y cuando la persona falló, esta persona dice, todos en la iglesia son unos hipócritas, miren los líderes, miren esto. Y yo les digo, sí, nosotros somos así, fallamos delante de Dios, pero Dios sigue siendo el mismo, la Biblia sigue siendo la verdad y Jesucristo sigue siendo el mismo perfecto. Entonces, el problema es que la persona que no se congrega está desobedeciendo a Dios. Y puede que haga su... Mira, yo conozco personas así, que agarraron una amargura hacia algo en la iglesia, de que dicen, pero yo tengo mi comunión, yo leo la Biblia todos los días, yo hago mi devocional, yo ayudo a los que necesitan. Sí, pero la Biblia me dice no dejando de congregar, vos tenés que congregarse, porque la voluntad de Dios es la iglesia, no hay plan B. Entonces nosotros tenemos que mentalizar a las personas que somos imperfectos en un lugar perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo lo hace perfecto. Pero eso no significa que digamos, que pierda la salvación, ¿o sí? Nadie pierde, si una persona creyó en Cristo como su Salvador, no va a perder la salvación nunca. ¿Por qué hay razones en que la gente cree en la pérdida de salvación? Por su pecado, por su temor, porque personas con, a ver, cómo no quiero ser, hay gente que por un temor a que la gente sienta ese dolor y diga, si vos te alejas de Dios, si vos pecas, perdés la salvación. Entonces eso es un miedo. Es como si Dios te tuviera, pero no, no, no. Dios es un Dios de amor, es un Dios justo. Yo tengo que temerle. No puedo vivir una vida de libertinaje, no, no, porque Dios me va a disciplinar para enderezarme. Pero la salvación, lo que yo he estudiado en la palabra de Dios, no se pierde. A mí me hizo muy bien estudiar la palabra de Dios en cuanto a esto y leí varios libros completos sobre este tema porque vine de un lugar donde se creía a veces en la pérdida de salvación. Entonces eso me atemorizaba mucho, pero vivía uno como con miedo de que, uy, si acá fallo, por supuesto que... Y no es así, porque me creo con un remordimiento toda la vida. La Biblia es clara. Yo por eso les puse un ejemplo. Yo tengo mi padre, hice desastres. ¿Dejé de ser hijo de mi padre? ¿Sí o no? Si hubiera seguido haciendo desastres, ¿dejaba de ser hijo de mi padre? No, Imagínense con Dios. Pero eso no me da libertad
para hacer lo que yo quiera. El próximo miércoles les voy a hablar de disciplinas y después de recompensas, pero quiero que, por eso me gusta que pregunten. Si hay alguna persona que piensa diferente, yo respeto, no tengo, pero sí pienso que la salvación es segura en las manos de Dios, en las manos del Hijo y en las manos del Espíritu Santo. Si yo creyera que la salvación se pierde, entonces el Espíritu Santo se va de mi corazón cada vez que peco. ¿Y saben qué hace el Espíritu Santo cuando yo peco? Lo mismo que hace en su vida cuando peca. Cuando haces algo indebido, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te redarguye de pecado. Te hace sentir, mira lo que hiciste. Confesa a Dios. Confesa a Dios. Y apartate. Y el Espíritu Santo me enseña en la palabra de Dios. Es como espada de dos filos, la palabra de Dios, que utiliza el Espíritu Santo para hablarme, para quebrantarme. Por favor, pregunten si hay alguna duda. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. La pregunta de Patricia me hacía pensar, ¿no? Y en este tiempo de cuarentena nos planteamos cosas capaz que antes considerábamos concretas, como más abstractas. Siguiendo con este tema de congregarse, ¿qué consideraríamos congregarnos? Porque ahora la cuarentena... ¿Formar parte de una reunión Zoom es congregarse? Porque Claro, así, yo pienso, bajo ese concepto, donde hay me dos, puedo escúchame, congregar en una iglesia que esté en otro país. sí, ¿Qué sería congregarse? ¿qué sería congregar? ¿Qué dice la Escritura? Donde hay Dos o tres reunidos en mi nombre. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré. Amén. El pueblo de Israel, cuando comenzó la iglesia primitiva, se reunían en casas. Después surgió la iglesia. Como, digámoslo así, en un sentido, es el edificio donde nos congregamos, pero nos podemos congregar en una escuela, ¿o no? Claro que sí. Sí. Los creyentes en Cuba, ¿dónde se congregan? En casas. Los creyentes en la Franja de Gaza, en la iglesia subterránea, abajo de los túneles, porque no tienen ni siquiera local, ni al aire libre, tienen que meterse en los túneles y allí hay más de 2 o 3 hermanos congregados en el nombre del Señor. Hoy, por Zoom, nosotros estamos congregados. Estamos congregados porque habemos más de 2 o 3 y allí está Cristo, está. Y eso también es bueno, ¿no? Saber que está en medio de nosotros, el Señor escuchándonos, animándonos. Pero quizá bajo ese concepto, uno que esté medio lastimado con una iglesia puede decir, yo me quedo en mi familia, somos 5, somos más de 2 o 3, y considero mi familia mi iglesia y me congrego en mi propia casa. Pero eso es en este momento de pandemia que estamos viviendo. En este momento de pandemia, por supuesto que sí. Hay hermanos que por X o Y razón que vivieron dentro de la iglesia tratan de justificarse y no voy a la iglesia. Conozco aún amigos que les ha sucedido esto, así sean por razones valederas. No les es excusa para no cumplir con el mandato de la palabra de Dios de congregarnos como iglesia. Para adorar, para ofrendar, para recibir la palabra, para exhortarnos unos a otros. Ahí no hay excusa, Pero si el hermano no se congrega, es porque hay algo en su corazón que no ha sanado y es falta de perdón. Falta de perdón. Y debajo de esa falta de perdón hay muchas cosas que ya le digo, puede ser justificable para él,
Pero nosotros tenemos que animarlo de que no hay ningún lugar, no hay ninguna iglesia perfecta, y si la hay, no entren porque la van a malograr, porque somos imperfectos nosotros. Pero tenemos que, hay un punto en el discipulado que les voy a hablar sobre la iglesia local. Ese va a ser, a ver, vamos a ver lo que es la oración, el devocional, la meditación, el bautismo y por último la iglesia local. Y ahí vamos a poder también hablar algunos temas sobre la importancia de la iglesia. Por favor, pregunten si hay alguna duda en cuanto a lo de qué es seguridad de salvación. Que no nos quedemos con duda, por favor. Todo tan clarito. No, a ver, vamos, pregunten, por favor. Así como preguntó mis hermanos. Cuando hablemos de la iglesia, les voy a dar varias razones por qué tenemos que congregarnos. Miren, yo pertenezco a una organización misionera, Palabra de Vida, que es el Instituto Bíblico. Pero uno de los requisitos para ser misionero es que tenemos que pertenecer a una iglesia local. ¿Por qué? Porque entendemos que desde Hechos la voluntad de Dios para su pueblo es la iglesia. No hay plan B. No hay plan B. Nosotros entendemos que institutos bíblicos, seminarios, organizaciones, fundaciones pueden desaparecer por X o Y razón. La iglesia no, porque lo dice la Escritura. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de hermanos que ganó Cristo con su sangre preciosa, la cual está preparando para un día regresar y llevarla al lugar que tiene preparado para nosotros. Y entendemos que las organizaciones o como el caso nuestro, un instituto bíblico, es una pequeña herramienta para servir en la iglesia local, que es donde recibimos todo. Por ejemplo, les digo, mis amigos que me exhortan, me animan y me consuelan, muchas veces se van a reír de lo que les digo, pero es una realidad. Habemos 300 misioneros en Palabra de Vida. Llevo casi 30 años. Pero ¿saben dónde recibo el consuelo yo? De amigos de iglesias locales. Cuando tengo esas lágrimas en el corazón, son los que me consuelan, me conocen mejor, me ayudan, me exhortan muchas veces, me motivan. Y a veces lo que uno quisiera en otro lado, siempre lo vas a encontrar dentro de la iglesia. Lo que pasa es que a veces queremos la iglesia perfecta y no la hay. Y eso tenemos que tratar de enseñarlo en el discipulado desde el primer día. Pero lo primero que tiene que entender la persona que vas a discipular el próximo año, cuando comience el año, o no, ahora, el primero que ganes para Cristo y lo empeces a discipular, lo primero que tienes que enseñarle es su seguridad de salvación. Que estamos seguros en la mano del Padre, que estamos seguros en la mano del Hijo y en la mano del Espíritu. Y eso le va a ayudar en su vida a vivir una vida de santidad. Pregunten, por favor. Vamos, anímense a preguntar, vamos, que si no tengo una respuesta, les voy a decir, no tengo una respuesta y no, o no sé. Yo tengo una, no sé si es pregunta, por ahí puede ser Vamos, consejo. eso me gusta. Dale. Yo conozco un chico
que se alejó hace mucho tiempo de Dios y que yo tenía planeado ir a verlo esta semana. Y mi pregunta era, yo me imagino que él debe tener en la mente el que no puede volver a la iglesia o que ya Dios no lo va a perdonar por las cosas que hizo. Claro. Yo con todo lo que leímos hoy, los pasajes y demás, ¿con eso usted cree que lo puedo convencer de que, digamos, pueda volver a la iglesia o que se sienta seguro de su salvación? Vos le podés hablar a la persona. Primero ora mucho, ora mucho. Sí, Si es un verdadero hijo de Dios, va a volver a la iglesia. Tiene que tener misericordia al acercarse, a hablarle de la seguridad de salvación, pero hay dos posibilidades. ¿Cuáles son? De que sea un verdadero creyente o de que nunca haya creído en Cristo como su Salvador. Están las dos posibilidades abiertas. Entonces, ¿yo qué haría? Me acercaría a Él con mucha oración, vería cómo está y le hablaría primero cómo está su vida. ¿Qué ves? Preguntas, preguntas y preguntas para ver si realmente es un verdadero hijo de Dios. Y si no, compartirle el Evangelio de una manera amorosa, práctica, para que él tome su responsabilidad de creer o no creer. Y si es un verdadero creyente, hablarle de los brazos de amor de Dios y de que es un hijo pródigo que el Señor lo espera. Están las dos posibilidades siempre. ¿Eh? Nunca se confíen de la salvación de nadie. Eso lo sabe Dios. Si la persona no ha dado evidencias de que es un creyente nuevo, yo dudo, humanamente. No sé si se entiende. A veces es doloroso lo que les digo, pero es una realidad. Es doloroso, pero es una realidad. Yo prefiero eso, que de pronto muera sin Cristo. Es más doloroso eso. Mm. ¿Y cómo uno se da cuenta? Puedes compartir todo esto de la seguridad de salvación, Sí, a ver qué pasa en su vida. sí. Y pero ¿cómo uno se da cuenta si esa persona es un hijo de Dios o no cuando le empieza a hablar? Y vos le hablas, ¿cómo estás? Una conversación común. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás de Dios? ¿Por qué no volviste a la iglesia? ¿Te afectó algo? Miren, les voy a dar el ejemplo de Judas y de Pedro, ¿cierto? ¿Qué pasó con Judas? Cuando se dio cuenta de lo que había cometido, ¿qué quiso hacer? Devolver las 30 piezas de plata, ¿cierto? ¿Qué le dijeron los sacerdotes? No. Allá tú. Ese remordimiento fue tan grande que ¿qué hizo? Salió Se suicidó. y se suicidó. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace el diablo. Cuando la persona, humanamente hablando, está en las últimas que ya no da más, el diablo le dio todo. ¿Querés fama? Toma fama. ¿Querés dinero? Toma dinero. ¿Querés placeres? Toma placeres. Pero cuando la persona ya se siente vacía, ¿sabe qué hace el diablo? Allá tú. Anda a arreglarlas. Con una depresión increíble y total. ¿Qué hace la gente? Desesperada. Eso fue un remordimiento. ¿Qué pasó con Pedro? Negó al Señor 3 veces. Recordó las palabras del Señor y terminó llorando amargamente cuando el gallo cantó. Pero que cuando se encontró con Cristo resucitado, se arrepintió. No fue un remordimiento, fue un arrepentimiento. Pensó, afectó su corazón y su voluntad como Dios quería. Y hizo un giro de cambio. Había arrepentimiento. El remordimiento lo produce el diablo o uno mismo. El arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo de Dios.
cuando no te deja tranquilo, cuando tenés un mal pensamiento que no tenías que hacerlo y dice, mira lo que hice, Señor, perdóname porque pensé de la manera que no tenía que pensar, cuando te enojaste con tu hermano, cuando le respondiste mal, le hablaste mal a tu hermano, el Espíritu Santo, ¡bra! Mira lo que hiciste, inmediatamente buscas al hermano, perdón hermano, te hablé de una manera inapropiada, perdóname, y va y confiesa con Dios, perdóname Dios, porque traté mal a mi hermano. Cuando hiciste lo que no tenías que hacer, cuando viste lo que no tenías que ver, y te produce el Espíritu Santo inmediatamente ese arrepentimiento, te toca el corazón. Yo les hago una pregunta. Antes, en sus vidas, antes de Cristo, cuando pecaban, ¿les afectaban algo? En lo más mínimo, no les afectaba. Les daba lo mismo. No, lo Pero mismo. cuando Cristo está en el corazón, hay un dolor que el Espíritu Santo lo produce. El Espíritu Santo te marca, mira. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra o a través de un hermano. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. No sé si se entiende. Sí, no, lo entiendo. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos recuerda. El mejor maestro de la Escritura es el Espíritu Santo, porque te enseña la palabra. Yo les hago una pregunta. A veces nos están escuchando un mensaje y ustedes dicen, parecería que esta persona me conociera a mí personalmente todo lo que estoy viviendo, todo lo que hice o en lo que falleció, ¿no? Sí. Esa es la obra del Espíritu Santo, no es la obra del predicador, porque el predicador es, por supuesto, una persona que ama a Dios, pero el Espíritu Santo utiliza la palabra y personas con tantas fallas, pero la palabra de Dios no falla, es perfecta. Les quiero preguntar algo, ¿se va entendiendo lo de evangelismo y discipulado? ¿Cómo? ¿Se va entendiendo? Discipulado. Yo les hago una pregunta. Levánteme en la mano que yo lo estoy, o un plural. ¿Han discipulado alguna vez a alguno, un hermano que hayan ganado para Cristo? ¿Sí o no? Amén, amén. Sí. Bueno, que este año sea un compromiso total, enseñándoles primero esa seguridad de salvación. La próxima semana vamos a ver disciplinas y recompensas. Vamos a ver primero la disciplina y después la recompensa. Después vamos a ver la importancia de la oración. Y vamos a ver la importancia de un devocional, que les enseñemos a tener su devocional diario. El bautismo y por último, vamos a ver la importancia de la iglesia local. Les pregunto algo. ¿El bautismo salva? No. 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 ¿Qué es el bautismo? El bautismo es Como un nuevo nacimiento que toma una persona para nacer de nuevo. república. No. Si dice que no, el bautismo nos salva, nacemos en el momento en que creímos en Cristo, no más. Ah, ¿Qué sería el bautismo? Es El reconocimiento a Cristo, el aceptar a Jesús simbólicamente a través del agua. Sí, muy bien. Bueno, ya lo vamos a estudiar, porque a veces también hay gente que cree que el bautismo salva. es importante para la salvación y no. El bautismo es un momento en que el creyente se identifica como cristiano Muerte. y públicamente dice, yo creí Bueno, en Cristo como mi Salvador y me identifico con ese mensaje. Pero vamos a verlo más adelante.
Lo importante es que nos quede claro lo que es el evangelismo. Ahí tienen algunas cositas que van a estudiar ustedes por su cuenta de lo que piensa un ateo. Sí, claro. Por favor, estudienlo. Pero es el mismo mensaje de salvación. Próximo domingo me toca predicar, ¿no, hermana Ruth? ¿Sí? Vamos a ver la iglesia de Esmirna. Entonces, por favor, la iglesia de Esmirna del Apocalipsis. Si no hay más preguntas, no quería avanzar más de seguridad de salvación. ¿Quieren que les recomiende libros? Bueno, Bueno, sí, hay un libro sí. para que estudien sobre seguridad de salvación y es Seguridad de Salvación de Lupzer. Les voy a escribir el nombre acá en el chat, a ver. Luxer. Lupzer, a ver dónde estoy, el chat. Ahí está. Pastor había preguntado al hermano Eliezer si le tocaba este domingo o el otro, ¿puede ser? Predicar. Sí, 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 o sea, él tiene ¿cómo es el rol? Este ¿Cuándo me domingo, toca? No me quiero confundir. El domingo, hermano. Ah, sí, domingo 25, acá tengo la fecha. Sí, Sí. sí. Vamos a estudiar la iglesia de Esmirna. Mira, a ver si lo tengo por acá para que lo vean. A mí la lectura de libros me ha ayudado mucho para aprender, para crecer. Hay que leer buenos autores, que te recomienden. A veces hay de todo, y hay que tener cuidados. Y ese es el escritor, Lupzer, es muy bueno. El libro de seguridad y salvación de ese autor cuando vayan a la librería. ¿Ninguna otra pregunta? Vamos, por favor. Yo quería contarle un caso. A ver, hermano. Tenía un compañero en mi trabajo anterior que él Sí. se ve que de chico, en su adolescencia, había congregado él, su familia. Sí. Después de un día para otro se apartó, no sé cuál habrá sido la inquietud que sintió en contra de la iglesia o con algún caso que le ha pasado, y Sí. se dedicó a hacer la contra, digamos, a lo que él creía, a no creer, dice que él no cree, a buscar fraudes y casos de servidores de Dios y ponerse en contra, pero conoce mucho de la Biblia. Pero lo usa ahora en contra, digamos, afirmando su ateísmo. Sí. ¿Qué pasa con esa persona? No sé. No sé sinceramente si es una persona salva o no salva. Yo lo primero que diría sería eso. Eso lo sabe Dios. Pero es muy llamativo que se oponga de esa manera a Dios. Yo le digo algo. Aún los escribas y los fariseos sabían todo el Pentateuco. Y excelente. Eran los doctores de la ley. Y estaban lejos y lejos y lejos de Dios. Lejos de Dios. Entonces, hay muchas personas que pueden decir y saber mucho, pero su corazón está lejos de Dios. Eso, la persona que es un hijo de Dios tiene que dar evidencias humanamente de su salvación. Si no da evidencia de su salvación, yo dudo de que sea un creyente, pero eso lo sabe Dios. Dios. No, sí, o sea, él dice que no cree, él ahora no cree, él congregó en un momento, congregó por la familia o congregó no sé por qué motivo llegó a la iglesia, a los pies de Cristo, y habrá creído en su momento, pero ahora él no cree. No Bueno, se volcó hay totalmente. habrá creído en su momento. No.
habrá creído en su momento no existe. Habrá Ok. ido por compromiso. O creyó o no creyó. Creyó con una fe genuina, es salvo. Si no creyó, no es salvo. Ese es Claro. muchas veces en nuestras familias. No por el hecho de que el hijo del pastor es un hijo de Dios, No. porque el hijo del pastor tiene que haber creído también en Cristo como su Salvador y dar evidencia de su salvación. Porque puede ser que haya asistido toda la vida a la iglesia por una imposición y no por una fe verdadera de parte de él. La salvación es individual. La responsabilidad es individual. Por el hecho de que naciste hijo de pastor, no sos hijo de Dios. Claro. Solo hecho. Tiene que haber nacido de nuevo. Haber creído en Jesucristo como su Salvador personal. No sé si se entiende. Sí. Muy claro, Bien, muy ¿no? claro. O hijo de misionero, lo que sea. Tiene que haber tenido su fe propia. Porque Es muchas que muchos cristianos que han nacido en un hogar cristiano, chicos que nacieron en un hogar cristiano, a la larga, por la costumbre, que están en contacto con la iglesia, conocen el manejo de la iglesia, saben todos los rituales de la iglesia, pero eso no es el hecho de haberse convertido. Mucha gente también acepta a Jesús como una fórmula que repite y no lo hace ni con fe ni con arrepentimiento. Porque eso a la larga va a salir a la luz, porque el que realmente hizo y se arrepintió y reconoció que es un pecador, reconoció su pecado y acepta a Jesús con fe y arrepentimiento, ese es salvo, porque está creyendo en la obra de Jesucristo y en primer lugar dándose cuenta de su gran pecado. Después reconociendo la necesidad de Jesucristo como su Salvador. Pero no por el hecho de que viene a la iglesia, hace mucho activismo, está en esto, está en aquello, y muchas veces hay gente que viene que cree que es cristiano, pero se nota en su actitud, en sus actitudes frente a situaciones en la iglesia, si es un activista nada más o realmente es un cristiano real. ¿Por qué? Porque teme a Dios. El que realmente se convierte tiene temor de Dios. Amén. El otro va a seguir de frente haciendo lo que se le ocurre y nunca va a tener temor de Dios, pero sí va a juzgar, va a acusar, va a tener actitudes diferentes. Yo de esto lo vi tantas veces que realmente, como usted contaba, gente que aún servía al Señor, nunca habían aceptado a Jesús en su corazón. Repitieron una oración. Y a veces el repetir una oración no es garantía de que están salvos. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene Por que eso haber... les decía mucho en el evangelismo de que la oración no salva. Ora sí. Y la persona capaz ni entendió, ni está convencida de pecado de la obra de Cristo y lo hacemos orar. Repetir conmigo. Y la persona te va a repetir. Te va a repetir, sí, soy pecador, creo en Cristo, sí, sí, pero por dentro no pasó absolutamente nada. Tal cual. Que predicar un evangelio claro, hablarles del pecado, hablarles de un Dios santo, de que nada puede hacer para heredar el cielo por sus propias fuerzas, ni sus obras, ni su religión, hablarles de la obra de Cristo, el amor del Salvador, su resurrección, y allí sí confrontarlo con su responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Pero yo a los alumnos del instituto les digo, cuidado con la hora, con hacer orar a la gente solamente, porque yo te convenzo un árbol y Y lo hago sí, pobre árbol, ¿ah?
Y le digo, árbol, repita conmigo. Y el pobre Sí. árbol, ¿sabe qué? Va a repetir conmigo. ¿Cómo dicen los argentinos? Un verso que tenemos. Hacemos doblar un árbol de rodillas, pero no, prediquen un evangelio claro. Prediquen, por favor. Y en el discipulado van a confirmar la realidad de la conversión. Y empezamos el primer paso. Cuando te reúnas con tu discípulo nuevito, lo primero que vamos a tener en este discipulado es de que sos seguro en las manos de Dios. Y la próxima semana vamos a ver lo que es la disciplina. Es algo que no hablamos en la iglesia. A veces no se habla de disciplina. Nos da miedo hablar de disciplina. Nosotros, es una palabra que la perdimos, la confrontación. No le decimos al hermano cuando falla o cuando peca, porque nos da miedo perder su amistad, porque de pronto es un líder, porque de pronto nos da temor con la familia, ¿qué dirá? No me va a volver a hablar, y no confrontamos. Pero cuando lo vemos haciendo algo malo, al amigo que tengo al lado le digo, mira cómo está viviendo este, y empezamos a darle y lo juzgamos, lo criticamos, murmuramos hasta que lo matamos al pobre. Pero no confrontamos. No confrontamos y le decimos, hermano querido, ten cuidado porque estás haciendo cosas que no son buenas. Amigo, por favor, no hagas eso. Si nosotros hiciéramos eso, hay muchas personas que les hubiéramos evitado el que se hubieran golpeado como se golpearon. Sí, y hay personas que les dicen, pero tampoco escuchan. Bueno, pero si no escucha ya es problema de él. ¿Eh? Sí, claro. Mira, la Escritura nos enseña cómo confrontar. Mateo capítulo 18 dice, si ves a tu hermano pecando, lo llamas solo. Solo. Y lo tenés que exhortar, hermano querido. Me parece que no estás haciendo lo que debes hacer. Si continúa pecando, dice la Biblia, llamo a un testigo, otro hermano. Si no cambia, lo llevo ante la iglesia. Pero si la iglesia y las autoridades le dicen, hermano, estás pecando y no cambia, ¿qué dice la Biblia? Tenlo por gentil y publicano. Lo dice la Escritura. Si él persiste en el pecado, yo tengo que cuidar la iglesia. Sí. Pero nos da miedo eso. Y vivimos como vivimos. Vivimos como vivimos. Es algo que es importante para enseñarle a nuestro discípulo y para vivirlo en nuestra propia vida. Es algo que cuesta mucho. A mí me cuesta. Pero oremos por eso. Yo pienso que es un tiempo, como decía alguien, no recuerdo, que es un tiempo que Dios nos está exigiendo, ¿no? A nosotros mismos. Bueno, gracias por su tiempo. Si no hay otra pregunta. Una pregunta. En Hebreos, no lo tengo ahora a mano el texto. El pasaje que habla de la apostasía. Cuando dice, cuidad vuestra salvación, porque parece que la van a perder. Cuidando vuestra salvación. No sea que, no descuidando nuestra salvación tan grande, está como dando a entender que la salvación hay que cuidarla, si no se va a perder. Está hablando a los hebreos, creo que es en Hebreos. El capítulo. A ver, vamos a ver. Recuerden lo que les dije. Ese versículo es el que han agarrado los que creen en la pérdida de salvación. Sí, eso que sí. Y hacen doctrina de allí. Pero déjenme buscarlo, por favor, ya que estamos aquí. Un poquito de paciencia.
Hay otro pasaje que es parecido en Filipenses 2, 12 al 16 también. Esperen, 2:16. Hebreos 2:3, dice el pasaje que habló la pastora. Exacto, no tengo Biblia acá, porque a ver, no traje mi Biblia. ojo, pastora. Yo creo A ver, en a la, ver, a ver, la a ver. salvación oficial. ¿El pasaje cuál es? Hebreos. Hebreos 2:3, capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3. Deme un segundito. Acá lo tengo yo. Algo. Porque quiero agarrar dos cosas que tenía. Acá voy. A ver, vamos a buscar primero Hebreos 6, 1 al 8. Hebreos 6. A ver, ¿qué es este? Bueno, vamos primero a Hebreos, el que dijo la pastora, y después vamos a este Hebreo. Hebreos 2. Muy bien. Verso 3. Hebreos 2, ¿qué me dijo? 3, verso 3. 2, Verso 3. 3. Vamos a leerlo. Yo había visto algo. Hebreos 2, 3. Alguien que lo lea, por favor. Hebreos 2, 2. Vamos a leer todo el contexto para que entendamos el 2, contexto. 2, 2. 2, 1 al 3. Vamos a leer. Bueno. Dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda la infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Hasta ahí. El versículo 3 fue el que dijo mi hermana, ¿no? Sí, el 3. Sí. Bueno, les voy a leer. Hay un escritor que me gusta mucho sobre este versículo. Tengo dos situaciones. Uno es el doctor Ray y otro es Samuel Peremillos. Les voy a leer y después lo hablamos. Mire, la advertencia solemne está dirigida a creyentes. Lo primero que nos queda claro es que es una carta dirigida a creyentes. No tenemos excusa, ¿no? Como lo es toda la epístola. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? La argumentación es sencilla. El versículo 1 y 2 dice, si aquellos de la antigüedad con un mensaje mucho más limitado fueron disciplinados por Dios por su rebeldía, ¿cuánto más el creyente que tiene ahora el mensaje completo? La responsabilidad y el peligro de desobediencia están en relación con una salvación tan grande. Está hablando de disciplina. Entender el texto exige entender el concepto de salvación. La salvación es un proceso que Dios estableció, ejecutó, aplicó y llevará en su soberana voluntad. La planificación de la salvación se produjo desde antes de la creación. La ejecución se produjo en el tiempo histórico de los hombres, cuando llegó el momento que Dios ya había determinado, envió a su Hijo para llevar a cabo la salvación. La obra de la salvación sigue en curso en la experiencia humana en la esfera de la santificación. Nosotros somos salvos y después nos santifica. Sí. ¿Qué es otra cosa que la regeneración? A ver, pero la vida de santificación se experimenta y vive en la esfera de la santidad. La santidad no es una opción de vida cristiana, sino la misma razón de ella. Sed santos porque yo soy santo. La vida de santidad demanda obediencia a Dios. La salvación se recibe como un acto de fe, que no es otra cosa que un acto de obediencia al llamado de Dios. El Espíritu Santo capacita al hombre para dar ese. Pero quiero ver lo de la seguridad de salvación.
¿Cómo escaparemos? La acción disciplinaria de Dios es una exigencia de su amor. Está hablando de disciplina. Dice, de una situación de desobediencia voluntaria. ¿De qué aspecto de la salvación está haciendo referencia? Sin duda, cada creyente ha escapado de la ira de Dios en cuanto a la condenación eterna del pecado. El creyente jamás vendrá a condenación por cuanto no tiene responsabilidad ya del pecado porque fue paga por Cristo. Por tanto, ningún salvo será llamado a una responsabilidad penal que ha sido extinguida por el Salvador. Todo aquel que cree no vendrá jamás a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Sin embargo, el hecho de estar libre de condenación no implica que está libre de la acción disciplinaria de Dios sobre la rebeldía del creyente. No hay puerta de escape al pecado voluntario. ¿Cómo escapará? No va a escapar nunca. Va a haber... de la disciplina. A ver, vamos a leer de nuevo el versículo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos escapar de la disciplina de Dios nunca. Está hablando en cuanto a disciplina, no que vamos a perder la salvación. Eso. Bueno, ahora, hay un pasaje más complicado. Hebreos capítulo 6. Miren Hebreos capítulo 6. 6, 1 al 8. A ver, Hebreos capítulo 6. Este pasaje es el que utilizan siempre los que creen en la pérdida de salvación. Hebreos capítulo 6. Ahora ya estoy en Hebreos capítulo 6. Miren. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios, si en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, dice, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales el labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y a su fin de ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación a la cual hablamos. Ese pasaje es más problemático todavía. Miren lo que dice el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del Dios celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo. Es muy debatido este pasaje. El punto de vista arminiano ve las cosas de Cristo como creyentes que realmente perdieron la salvación, porque dice y recayeron. Pero por supuesto, el pasaje enseña esto, también enseña que esa persona que ha perdido su salvación nunca puede ser salva por segunda vez, porque es imposible renovarlos de nuevo para el arrepentimiento. Otros ven esto como una referencia a creyentes profesantes que solamente recaen del conocimiento de la verdad a la cual han sido expuestos, pero que nunca han aceptado personalmente. Según este punto de vista, no se trata de la seguridad, puesto que fueron solo los profesantes, no son salvos. Pero este pasaje describe a personas nacidas de nuevo. Las frases en los versículos 4 y 5 dice claramente que fueron convertidos, iluminaron, gustaron y participaron, pero son creyentes inmaduros por su propia voluntad. Ahora bien, el escritor advierte,
puesto que es imposible retroceder en la vida cristiana para empezar de nuevo, pero si se pudiera, sería necesario recaer primeramente para poder regresar al principio. Solamente quedan dos opciones: quedarse donde uno está, en el estado de inmadurez, o ir delante a la madurez, puesto en que se hallaba no era deseable. Este pasaje constituyó una fuerte amonestación a seguir adelante a la vida cristiana. Esta advertencia es similar a aquella que un maestro le pudiera dar en una clase. Es imposible que ustedes, estudiantes, una vez matriculados en este curso, den marcha atrás al calendario, lo cual es irrealizable, pero que tendría que hacerse si uno fuera a volver al comienzo para empezar este nuevo curso. Por lo tanto, progresen en la adquisición de conocimientos. La advertencia contra la inmadurez son severas y las consecuencias son significativas, pero esas consecuencias no incluyen el infierno debido a haber perdido la vida eterna. Agarran este pasaje, este versículo especialmente los que creen en la pérdida de salvación, pero está hablando en cuanto a personas inmaduras en la obra cristiana o en las cosas de Dios. Si fuéramos infieles, ¿qué dice la Escritura? Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él no cambia. Él no cambia. Nosotros estamos en la mano del Padre, en las manos del Hijo y en las manos del Espíritu Santo. Pero hay personas que agarran este versículo, especialmente de Hebreos, que es difícil de entender, para crear la doctrina de la pérdida de salvación. Hay otro pasaje que es 1 Corintios 9:24, pero ahí sí ya es más fácil porque está hablando en cuanto a la carrera cristiana y a los premios, que eso lo vamos a ver más adelante. Hay una... Especialmente los arminianos son aquellos que empezaron a infundir este tema de la pérdida de salvación para crear un temor y un miedo en las personas que tenían que vivir una vida como Dios quiere. No hay necesidad de creerle miedo a la persona para que vivamos una vida como Dios quiere. La salvación es algo seguro en las manos de Dios. No tenés por qué. Pero eso me tiene que animar a vivir una vida santa. No es que yo puedo vivir como quiero. Vamos a ver el último versículo. Acompáñenme a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos es una carta hermosa en cuanto a la salvación. Es la carta fundamental. Toda la doctrina de la salvación. Capítulo 1 muestra cómo es inexcusable el hombre, el judío es inexcusable, aún el moralista es inexcusable. El capítulo 3 nos habla de la paga del pecado. Capítulo 4 nos habla de la justificación de Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros. El ejemplo de Abraham, el capítulo 5, los resultados de la justificación. Tenemos paz para con Dios, tenemos entrada, tenemos Cristo, cuando éramos débiles, murió por nosotros. Y llega el capítulo 6. Cuando ya el creyente se da cuenta de que tiene algo tan grande, tan salvo en todo el libro de Romanos, llega el capítulo 6 y dice Pablo, ¿qué pues diremos? Versículo 1. Perseveraremos en para que la gracia abunde. No. ¿Qué pregunta? ¿Podemos vivir en pecado como queremos porque estamos seguros de que somos salvos? Como estamos tan seguros de que somos salvos, ¿podemos vivir como nosotros queremos? Si total somos salvos. No. Si total vamos al cielo los que creímos en Cristo. Tenemos una salvación segura en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Podemos vivir como queremos? Y dice Pablo en versículo 2, en ninguna manera. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Ahí empieza a hablar, ¿perseveraremos en el pecado? No, en ninguna manera. Nunca sea así. Nunca sea así. Hemos muerto al pecado. El Hijo de Dios jamás va a perseverar en el pecado. El pecado para el Hijo de Dios es una casualidad. No es algo continuo. Pecamos por casualidad. Perseveraremos en el pecado. Vamos a vivir en el pecado. Si total, yo estoy seguro de mi salvación. En ninguna manera. Porque Dios, al que ama, disciplina. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana y de lo que hablaba Hebreos capítulo 6. Hermanos queridos, si somos hijos de Dios, Dios nos disciplina. Dios nos disciplina. Yo personalmente he sentido su mano varias veces. Cuando veo la mano de Dios por cosas que no debo hacer. Todos hemos, primero, en la pérdida de paz. Claro. Paz. No me deja tranquilo. Eso es disciplina. No tengo ese gozo, no disfruto. Y de varias maneras, y muchas veces nos trata de maneras más fuertes. Yo les pregunto, ¿han sentido la disciplina de Dios en algún momento de sus vidas? Sí, sí. Amén. Amén. Porque Dios al que ama disciplina, y agradezca a Dios que lo disciplina, porque si no, no sería así Dios. El verdadero Hijo de Dios ha visto la mano de disciplina. No tiene necesariamente que ser, pero sí en la pérdida de paz, en la pérdida de gozo y de muchas otras maneras. Vamos a ver la disciplina la próxima semana, si Dios lo permite. Y las 9:30. Wow. Bueno, un hermano que quiera orar, o si alguien tiene la última pregunta y los dejo. También este tema de estar pensando si la persona es salva o no es salva, y quiero saber cuáles son los puntos para determinar que una persona es salva, me parece que es entrar como en un legalismo de querer poner a las personas salvas de este lado y las no salvas al otro. Me parece que eso ya tenemos que entregarlo al Señor. Nuestra tarea principal debe ser predicar el Evangelio y dejar en las manos de Dios el resultado de esa palabra que hemos sembrado. Porque el estar perseguido de que si tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, nos desenfoca de lo que realmente tenemos que hacer, y a veces quita la paz y nos lleva para hacer otras cosas que no nos corresponden. Dice el Señor, no sé, himnos, canciones que cantábamos, sembraré la simiente y Dios se va a hacer cargo. En su tiempo el Señor va a dar el resultado. Yo tengo que predicar el verdadero evangelio. Eso es. Amén. Eso es lo que yo quería decir. Lo De demás, predicar el verdadero evangelio y discipular. claro, Y discipular. claro, discipular. Y lo fundamental, ustedes tienen que crecer. Sí. Tienen que crecer. En la vida cristiana no hay estancamiento. Sí. O se crece o se crece. Y si la iglesia no crece, es porque los que tendrían que ya ser creyentes maduros viven en la inmadurez. Y eso sí es riesgoso. Nosotros tenemos que crecer y desafiarnos a aprender, a depender más de Dios, a arrodillarnos más, a confesar más, a orar más por mi hermano, a crecer emocional, en la memorización, en el estudio de la Biblia por mi propia cuenta, en el verificar cada cosa que Eliezer nos está enseñando. Yo quiero comprobarlo con la Biblia, no porque Eliezer lo dice, ya es verdad. No. Yo tengo que durante la semana ver los versículos, pensar, meditar. Está diciendo, porque yo le puedo decir cualquier cosa.
Y eso a ustedes les toca la responsabilidad de estudiar, de tomar convicciones. Eso los va a ayudar a crecer en fe. A mí me anima a estudiar, pero ustedes tienen que desafiarse cada día a ser mejor para que en el 2021 la iglesia esté con un grupo de hermanos, pero con unas ganas de servir a Dios, porque el Espíritu Santo les está haciendo una obra en sus corazones tan grande que los ha llevado a depender de Dios, los ha llevado a crecer, a madurar. Diosos, eso me alegra el corazón. Y los animo a los hombres a que tomen compromisos grandes con Dios. ¿Por qué? Aún no vivimos en el instituto. Cuando vamos a hacer una campaña evangelística, les digo, bueno, necesitamos 20 que me acompañen a predicar el evangelio. Vamos, 18 mujeres, 2 hombres. Y a veces me quiero rasgar las vestiduras, ¿viste? Entonces yo digo, no puede ser, porque el hombre, no lo digo yo, lo dice la escritura, es cabeza. Y no quiere decir cabeza que sea superior a la mujer, no, no es superior. Por un orden, tiene que tomar la responsabilidad y el compromiso. En el hogar primero. En el hogar. ¿Por qué los hogares hoy están? Porque el hombre no toma la responsabilidad de ser cabeza, de ser responsable. No quiere decir que la mujer es una esclava, no, es igual. Es igual. Pero yo tengo que tomar la guía, el sueño, la visión de crecer de mi casa, de soñar con cosas, de guiarlos cuando están indecisos. Ser el sacerdote que se arrodilla a orar por la familia. Lo dice la escritura, ¿eh? El hombre es el responsable. Desde Génesis tiene la responsabilidad. Entonces, cuando no tomamos esa responsabilidad, por supuesto que la pobre mujer le toca ser la sacerdota de la casa, la que maneja las finanzas, la que hace la compra, la que guía a los hijos, la que disciplina a los hijos, la que tiene la visión de la casa. Y por eso estamos como estamos. Porque hay una falta de liderazgo de parte nuestra. Animo, queridos varones, a que tomemos ese rol de responsabilidad para que la iglesia sea lo que tiene que ser. Y vos dígamelo. No, Elías está equivocado. La cabeza tiene que ser la mujer. Yo no lo digo, lo dice la escritura. ¿Eh? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Qué dice Efesios? ¿Tiene cabeza? El hombre, Cristo. Y del hombre, Cristo. El hombre. El Y no hombre. quiere decir que sea el autoritario, el mandamás, no, 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 no. La responsabilidad. El responsable. Yo estoy encargado de una oficina en el instituto. Hay un equipo trabajando. Las que más laburan son las mujeres. Y yo les delego responsabilidades. Les digo, bueno, ustedes hagan esto, esto, esto. Pero hay algo que nunca delego. La responsabilidad. Si se falla en la oficina, el responsable es el señor Eliezer Castro. Y las secretarias lo saben. Si ustedes fallan, no digan yo fallé, digan el señor Eliezer falló, que fue el que delegó la responsabilidad. Él fue el que falló. Y lo mismo tiene que ser en la casa. Igual. Perdónenme si les hablo, pero lo hablo con mi corazón. Y agradezco a Dios por mujeres valientes que a veces les toca tomar todos los compromisos. Gracias a Dios por ustedes. Pero, queridos hermanos, pongámonos las pilas para que crezcamos y aprendamos. Amén. Amén.
Los hombres no me van a querer, ¿ah? Me Amén. van a... Amén, amén. Amén, amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos. Bendíceles, Señor, guíales, guárdales, ayúdales. Bendice cada hogar, Señor. Cada hogar, cada familia, cada hijo. Te ruego especialmente por aquellos que no están andando como tienen que andar, para que tú obres milagros. Te ruego por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras esposas. Bendíceles, bendito Padre, en un mundo tan difícil. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.